Abre tu alma y deja ver. Maravilloso invento, maravilloso invento, maravilloso invento de amor. Dios les bendiga. En este domingo 17 de mayo me han encargado la responsabilidad de compartir con ustedes algunas palabras de aliento, de cuidado, de lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que nos sucede muchas veces. Dentro de todas las cosas que se pueden hablar, obviamente que lo más relacionado a la situación que vivimos sería lo más adecuado. Y por lo tanto decidí compartir un tema que es una modificación de algo que escribí hace varios años. O compilé, realmente uno no escribe. En la palabra de Dios uno agrega sus propias palabras, pero al fin y al cabo es la palabra de Dios que uno tiene que hablar. Y lo titulé Cuando mis planes los cambia Dios. Y obviamente, para no alterar el tiempo, no pasarme de más, vamos a poner los minutos que me corresponden. ¿Por qué cuando mis planes los cambia Dios? Porque muchas veces nosotros nos hacemos todos los planes, los planificamos, los organizamos, los pensamos, los evaluamos y al fin y al cabo Dios hace los ajustes correspondientes o simplemente nos los bloquea. Y el ejemplo más fehaciente que todos vivimos es lo que pasa en la humanidad con respecto a al que yo le digo nuestro primo COVID. Uno de los grandes conflictos en secreto que nosotros los creyentes tenemos con Dios es cuando pensamos, planeamos, organizamos e intentamos poner en marcha una serie de planes y actividades y Dios, ¿qué hace? Nos lo reorganiza, nos lo reorienta o simplemente dice no van. Algunas veces Dios utiliza herramientas directas, llámese una enfermedad, y otras veces utiliza otras que pueden ser algo sutiles para algunos, aunque obvias para otros. Es como se nos dañó el vehículo si vamos a trasladarnos a algún sitio, alguna situación conflicto social, una guerra, una huelga, un bloqueo, una pedrada que se armó, un lío que se armó cerca de donde íbamos o el camino para donde íbamos. O algo un poquito más drástico y global como el primo COVID-19. Ahora, vale preguntarnos varias cosas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros planeamos una serie de actividades que tuvimos que cancelar, obviamente, en estos últimos 3 meses? Y no solamente los que planificamos para los últimos 3 meses, los que planificamos para los próximos meses. ¿Cuántos planeamos viajes, vacaciones, visitas? Yo planifiqué un medio maratón en New Jersey, todo se fue a pique. Toda la planificación, toda la preparación, todos esos planes se fueron, obviamente se quedaron on hold. Algunos probablemente se hayan suspendido, otros definitivamente se cancelaron. Vale también preguntarnos cómo lo tomamos. A algunos, y las estadísticas comienzan a salir, comenzaron a deprimirse, otros ya se han dado suicidios porque están reprimidos, están limitados, no se pueden mover, no pueden ir a las fiestas, no pueden ir a beber, no pueden, y algunos malos usos del tiempo también, como drogas, salir con una segunda, tercera mujer. Todo está alterado. ¿Nos quejamos? ¿O simplemente correlacionamos nuestros planes, nuestras frustraciones con aquel plan que Dios tiene planificado
valga la redundancia, organizado y definido para cada uno de nosotros. ¿Pensamos algunos de nosotros definitivamente Dios tiene el control? ¿Lo pensamos de inmediato o lo pensamos ya después de pensar todas las cosas que no debemos haber pensado y dicho? Aprender a discernir la voluntad de Dios es una habilidad espiritual, es una habilidad, no es fácil. Eso, obviamente, ninguno de nosotros tiene la mente de Dios. Sin embargo, hay ciertas cosas, habilidades que se pueden ir trabajando y infiriendo las cosas de como Dios las quiere. Salmos capítulo 20, verso 4 dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Obviamente, de acuerdo al corazón que está de acuerdo con Dios. Porque, o sea, obviamente, si yo quiero mañana, Dios quiere $1 millón, está de acuerdo al corazón mío, pero no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Obviamente, no es que sea el futuro, pero hay una cosa lógica que dice que hay cosas, relaciones que Dios no, con las cuales Dios no va. Algunas personas solo planifican al principio de año, otras lo hacen cada trimestre, otros lo hacen mensual, otras semanal. Y podríamos decir que hay buenos propósitos no tan buenos, y hay algunos que son malos propósitos. No a 2 ni a 3, quizá a miles, quizá a cientos de miles, quisieran ver a un corrupto político en unas condiciones como las que se ven en la película. A un asesino, a un violador, a cualquiera de las personas que nosotros entendemos que deben pagar aquí lo que hacen. Sin embargo, eso no es el propósito de Dios. Aunque, como dicen por ahí, las ganas no nos sobran. Cualquier persona puede planearse propósitos, intenciones, deseos, conseguir metas y planes. Eso no está mal. Cada año, al final de año, al principio, siempre hablo de las metas, siempre hablo de la planificación financiera, de los propósitos. Y todos los planificamos. Bueno, todos no. Una buena parte, los que son un poquito más organizados, hacen sus planes a corto, mediano y largo plazo. Eso no está mal. El alinear los propósitos nuestros con los de Dios es el reto. ¿Son todos los propósitos que tenemos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cuál es el origen o la meta que nosotros nos ponemos? El propósito, la razón de ser de cada propósito, de cada meta, de cada objetivo que nos trazamos. Coincidencialmente esta mañana, cuando entré a una de las aplicaciones que utilizo para temas de ejercicio, de corrida, la primera pantalla me sale una pregunta: ¿por qué corres? Y hay 4 opciones. Y la primera, coincidencialmente y muy atado al ego del ser humano, es para ser el mejor y romper todos los récords. La primera opción. ¿Por qué será? Hay otras opciones, obviamente más saludables, otras más de reto personal, pero la primera es de ego, de el yo. ¿Vendrán de mi ambición, de mi codicia, de mis deseos puramente terrenales? Y concéntrate en puramente terrenales. Todos los propósitos tienen algo de terrenal. Eso es obvio. Obviamente todo lo que tiene que ver con cosas terrenales, las cosas espirituales, los propósitos espirituales, que obviamente son separados. Muchas veces los desasociamos de las cosas carnales, terrenales, materiales que deseamos, lo cual no está mal. El cómo es el problema, la prioridad es el problema. Quizás
Y digo quizás, porque no estoy en la mente de Dios, pero la matemática de lo que hoy nos sucede con COVID se refleja a través de las diferentes cosas que están sucediendo en el mundo. Por ejemplo, el hoyo gigantesco de la capa de ozono que estaba en la Antártida se cerró. ¿Por qué? Porque la cantidad de contaminación que hay en el ambiente es significativamente menor. Menos problemas, menos accidentes, menos asesinatos. Y la codicia obviamente está en algunos, porque buscan la forma de cómo hacerse más millonarios de lo que son, aprovechando esta situación. Sin embargo, la situación ha disminuido. La velocidad del mundo obligatoriamente se tuvo que frenar. Muchos dirían, no, eso es coincidencia, eso es cíclico. En el 1904 hubo la peste bubónica, en tal siglo hubo tal. Sí. Ahora correlacionemos. Todos los propósitos que la humanidad, y yo no voy a hablar de David, no voy a hablar de Federico, no voy a hablar de ninguno de los demás, en los propósitos de la humanidad, ¿fueron alineados en este año a Dios? Obviamente que no. Porque si no, todo lo que está sucediendo en este mundo no estuviera sucediendo. ¿Cuándo debemos hacernos las preguntas correctas respecto a los propósitos? ¿Cuando se nos bloquearon o antes de hacerlo? Obviamente que debería ser antes de hacerlo, antes de planificar. Deberíamos poner las cosas en manos de Dios. Cuando nosotros deseamos las cosas, la angustia, esa vehemencia, esa tensión a costa de lo que sea, es lo que nos aleja de Dios. Y eso sucede hasta en el mundo cristiano. Porque es normal y natural, dirían, lo que sucede en la sociedad, lo que sucede en este mundo. Pero en el ambiente cristiano sucede. Hasta el deseo de ser visible ante actividades de la iglesia, de las diferentes congregaciones, lo es. En Éxodo capítulo 20, verso 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La pregunta es, ¿a cuántos no nos gustaría tener los ingresos suficientes para ahora, en esta situación, estar en casa de campo, en una villa, o en una villa en Punta Cana, o en una villa en Jarabacoa, disfrutando de esta cuarentena? No a pocos. ¿No nos gustaría tener esos ingresos? Ahora, el por qué nos gustaría tener o estar en esa situación es diferente. Vivo en un barrio donde se va la luz 12 horas al día, tengo esta situación, tengo calor, no tengo aire acondicionado. Eso sería lo importante. Esas son de las preguntas que nosotros nos deberíamos hacer antes de poner los planes, de planificar, de estructurar los planes. Por eso es que Dios nos lo bloquea, por eso es que Dios nos lo cambia. Y no debería molestarnos el hecho de que Dios nos lo cambie. Miqueas capítulo 2, verso 2 dice, codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del ser humano, de la mayoría del ser humano. La famosa expresión, el que se casa, casa quiere. ¿Está mal dicha? Bueno, no pagar alquiler, dejar a la esposa, a los hijos sin problemas de un techo, de que lo saquen. Bien. ¿Cuántos de los que se quieren casar o de los que planificaron casarse en este trimestre y en el trimestre que viene nos dijeron, mira, yo aquí necesito tener una casa o un apartamento y tal? Y la deuda del apartamento
es hasta aquí. La deuda de la boda es hasta aquí. Cuando la suman todas las situaciones que se presentan en ese propósito de tener una casa, de tener un carro, a muchos les gustaría tener un Mercedes, un BMW, una Range Rover. ¿Qué diferencia en un vehículo, en ese vehículo, aparte del lujo, del ego, del lucir, hay diferencia? ¿Qué diferencia tiene ese vehículo de un vehículo como un Toyota, de un Corolla, de un Honda Civic, de un Lara? Diría, no te llevan al mismo sitio, quizás no con la misma comodidad, no con el mismo alcurnia, ego. Es decir, me vieron llegar en un jipetón. Hay una gran diferencia en precio, en costo, en sacrificio. El vehículo que me lleva de $1.000.000, probablemente a ese lugar donde me llevo, me lleve el de $7.000.000. Me va a llevar al mismo sitio. Codiciar una propiedad, desearla desmedidamente, puede ser piedra de tropiezo en nuestra vida espiritual. Y lo es. Eso es evidencia hay históricamente, y todos nosotros, quizá todos hemos visto, vivido, experimentado, sabido de alguna hermana o una hermana que buscando deseosamente un bien material, se fue su vida espiritual por el risco. Proverbios 31:30 dice: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. ¿Por qué introduzco con ese verso? Hoy hay muchos solteros o viudos, solos en la casa. Probablemente esos que están trancados, todos estamos trancados, pero ¿cuántos de esos están hoy lamentándose ser solteros? No estar con un cuerpecito al lado, que le caliente, que esté ahí, que le pase la mano, que con quien hablar. El problema no es ese. El problema es ¿qué pasa con ese pensamiento anterior al me gustaría que uno quisiera estar soltero? Por ejemplo, concha, le debía hacerle caso al fulanito hace aquellos meses cuando él estaba atrás de mí. No estuviera sola, no estuviera solo. No me convenía, pero bueno, estuviera sola. Ahora estuvieran trancadita ahí en la casa. No importa, porque es parte de la luna de miel. Ya, pero estoy en luna de miel, que me tranquen por COVID, no me importa. Tremendo problema. La codicia, dice la Biblia, que no se ha producido, que no se ha llevado a la actividad, es pecado, dice Mateo capítulo 5, verso 28. Ustedes conocen. O sea, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tremendo problema con todas las mujeronas que se ven en las redes sociales. Tremendo problema que tienen las muchachitas viendo unos muchachotes en las redes sociales, haciendo ejercicio con el pecho afuera. Cuidadito, porque esos planes de conquistar a esa personita o a ese personita que no es cristiano, pero que podemos traerlo para el evangelio y no estar solo. Dios nos reorganiza. La naturaleza humana, terrenal y carnal, Dios la reorganiza. Dice Romanos capítulo 13, verso 14: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. También dice 1 Pedro capítulo 1, verso 14:
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, no te conformes con ese jovencito o esa jovencita con es cristiana. No te conformes con pensar solamente en esa cosa material que tú quieres. ¿Qué beneficio va a traerte a tu vida espiritual? ¿Qué beneficio va a tener el tú cambiar tu casa que te cuesta, que te vive, no la debes, te cuesta $1.000.000 por meterte en una de 5 y ahogarte hasta las narices, los ojos o quizá hasta la coronilla de la cabeza? Primera de Pedro capítulo 2 verso 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Y repite la Biblia que nosotros debemos vivir en vida nueva. ¿Por qué? Porque el que vive en vida nueva vive para Dios. Por lo tanto, probablemente los planes no se lo estuviera trancando a cada rato. La forma en que Dios muchas veces piensa en esto, ya en los últimos minutos, piensa en esta cosa, en esta verdad. La manera en que Dios nos bloquea y nos cambia los planes define qué tan lejos estaba del reino de Dios. No es lo mismo tú que durante 3 meses, 4 meses, todo te haya cambiado, perdiste el empleo, te dio un patatús, tiene esta situación, chocaste el carro, todo al mismo tiempo. Algo estabas haciendo mal, algo estaba haciendo mal. Quizás toda esa combinación Dios nos dice: mira, que tú estabas tan mal que yo tuve que cambiar todo para que tú empezaras de cero. Probablemente a muchas personas en esta situación de COVID le haya pasado eso. Le culpa al gobierno, culpa al COVID, culpa a cualquiera. Todos tenemos nuestra prerrogativa de echarle la culpa a quien sea de la cosa que nos pasa. Ahora, cuando vemos para atrás, ¿cómo organizamos nuestro año? ¿Cómo organizamos nuestro mes? ¿Cómo organizamos nuestra semana? ¿Qué planes tenemos para la semana? ¿Cuánto de eso es solamente para llenar nuestro ego, para nuestra vida espiritual 0? No lo sé. Ahora, piensa en cómo Dios cambia cómo Dios cambia tus planes, precisamente en función de cómo te afecta toda tu vida. Dice 3 de Juan, verso 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Dios no quiere que seamos pobres para toda la vida. Dios no quiere, como dicen por ahí, no quiere que seamos arrastrados toda la vida. Al contrario, dice que prospera, el creyente prospera para ayudar a otros. Pero si Dios te da 10 y no haces con esos 10 la voluntad de Él, probablemente no te dé 11. La próxima vez te dé 8 o te dé 7. Ahora, ¿es un trueque? No es un trueque, pero la Biblia es clara. El que siembra escasamente, segará escasamente. O sea, hay que pensar en eso. Igual con nuestros planes. Los planes, Dios nos los cambia si no benefician a alguien más espiritualmente y no nos benefician a nosotros. Salmos capítulo 37, verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Y mira el orden. El orden es importante en esto, Deleítate en Jehová y, o sea, después, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Obviamente, si las peticiones no son: yo quiero ganarme la loto, tener $300 millones y vivir tranquilo con un pacharete de mi vida, probablemente Él te vaya a decir que no. O si no, te va a decir: mira, 1000 años es como un día. Espérate un año. O espérate un día. Entonces,
Pensemos siempre en deleitarnos en Dios, para que, como dice Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios nos bendiga. Abre tu alma y deja ver, maravilloso invento, maravilloso invento.